Listo, familia, buenas tardes. Muchas gracias, mi socio. ¿Me puede, por favor, habilitar para compartir pantalla? Bueno. Bien, familia, uno de los principales temas que ha sido muy hablado durante esta pandemia es el tema del sistema inmunológico, el tema del virus. Nosotros hemos olvidado prácticamente que la humanidad ha atravesado diferentes pandemias. Inclusive en el año 2003 hubo una pandemia muy reciente que fue el SARS. Prácticamente es el papá del SARS-2, que es el virus coronavirus que genera la enfermedad de COVID-19. Pero la información que les traigo es una información bien importante que ustedes comprendan, entiendan. Vamos a hablar del sistema inmunológico también. Le traigo algunos estudios. Ustedes saben que todo lo que hablo, lo hablo a través de evidencias. Entonces aquí me voy a inactivar la pantalla y me voy a colocar por acá este ladito. Exactamente. Así como rápidamente estoy observando que hay personas de otros países. Por allá me pareció ver una socia del Perú. Bienvenida, Liliana. Lili, Cabala. Sé que una de las personas también que hace mucho seguimiento es una de nuestras empresarias de México. Bienvenidos todos. Bueno, y tuve la oportunidad de saludar caras que hacía rato no veía. Entonces, bienvenidos. Les agradezco que tomen nota de lo que vamos a hablar. Prácticamente es una información preparada especialmente para ustedes. Este tema me lo pidió nuestro oro Omar Abella, y pues que sea una bonita oportunidad para que ustedes puedan comprender el maravilloso producto que tenemos en nuestras manos para esta amenaza mundial. Para eso es importante tener en cuenta cómo se conforma el cuerpo humano. Entonces, básicamente, el principio, la unidad más mínima del cuerpo humano es el átomo, en donde sabemos nosotros que una reunión de átomos es lo que conforma una molécula, y la molécula, pues, en conjunto, lo que genera la creación de la célula. Y una reunión de células es la que conlleva a generar tejidos de diferentes partes del cuerpo, y así se van formando los diferentes órganos, los cuales conforman el sistema humano, y es prácticamente lo que ya genera en sí o conforma el cuerpo humano también. Entonces, partiendo de este principio, es importante tener en cuenta hablar sobre el sistema inmunológico. Las palabras que ustedes, los nombres que ustedes ven en inglés han sido muchas veces de pronto observados por exámenes de sangre y algunos exámenes de algunos familiares, como fagocitos, linfocitos, de células dendríticas, etcétera. Aquí es lo que voy a tratar de explicar de una forma muy clara, muy sencilla, no el complique que veamos allá en la biología de tercero bachillerato, que prácticamente fue un poco traumática en este impacto de haber recibido este conocimiento. Inmunidad significa libre de carga, eso es del latín immunis, y ahí es cuando se hace alusión a la capacidad que tiene el cuerpo humano de resistir diferentes o determinados tipos de infecciones o de enfermedades. Prácticamente tranquila. El favor que le va el volumen allá y no me deja. Bueno, sí, señora, perfecto. Prácticamente estos conceptos se crearon, prácticamente se investigaron a principios del siglo XX, en donde se desarrollaron términos como anticuerpos, que lo vemos acá, anticuerpos para las proteínas de suero que participan en la inmunidad humoral, y los antígenos para las sustancias que unen a los anticuerpos y que generan la producción de los mismos. Entonces, a su vez, el sistema inmunológico es ese gran conjunto de células que conforman el ejército protector del cuerpo humano. Este gran ejército, igual que todos los ejércitos, tienen diferentes batallones. Entonces hay un batallón que se llama inmunidad innata, que es este, y hay otro batallón que se llama inmunidad adaptativa. Entonces vamos a empezar a hablar ya quiénes son los generales y los oficiales de este batallón de la inmunidad innata. Entonces acá tenemos
fagocitos que están prácticamente estructurados por macrófagos y otro tipo de células. Tenemos células dendríticas, tenemos otras células complementarias, y acá tenemos las natural killer, o las famosas células asesinas. Estos son los soldados especiales, son los francotiradores prácticamente de este gran ejército. Este sistema innato, prácticamente para que un agente infeccioso se establezca en el organismo, tiene que salvar diferentes barreras. Eso no es tan directa tampoco el acceso de un virus o una bacteria en el cuerpo humano. Y existen barreras fisiológicas, por ejemplo, la misma temperatura corporal o sanguínea, por ejemplo, anatómicas como el vello, el cabello, el pelo, en los animales las plumas, en los peces las escamas. La nutrición. Si nosotros partimos del principio de nutrirnos, de tener una nutrición equilibrada es aquella que consta de cinco nutrientes: las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las grasas, fibras. Si nosotros diariamente consumimos esos 5 nutrientes, prácticamente estamos protegidos naturalmente, estimulados ante nuestro sistema inmunológico. ¿Y dónde se encuentran esos nutrientes? Mínimo 5 frutas diarias diferentes, verduras, hortalizas, podemos tener también cereales, frutos secos, que prácticamente comprenden todo ese gran compendio del conjunto nutricional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra de las barreras fisiológicas. También podemos nosotros tener dentro de nuestro cuerpo diferentes tejidos que hacen la diferencia a la susceptibilidad a las infecciones diferentes o diferentes especies en diferentes individuos y en diferentes tejidos del cuerpo humano. Entonces, la defensa frente a microorganismos está mediada por diferentes procesos reactivos, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces aquí vámonos para la parte izquierda. ¿Y qué es eso, la inmunidad innata? Prácticamente es la inmunidad natural, la nativa, la básica. Se constituyen varios sistemas de mecanismos existentes antes de que se desarrolle una infección. O sea, se producen varias respuestas. Por favor, pueden silenciar los micrófonos. Se producen, Omar, mi socio, se producen varias respuestas rápidas a diferentes microorganismos. Ya vamos a hablar cuáles son esos microorganismos. Esos microorganismos son células, son bacterias, virus, hongos, protozoarios, etcétera. Básicamente, aquí en esta inmunidad innata, en este ejército principal, es el que está allá al frente, prácticamente defendiéndonos de virus, de bacterias, de diferentes tipos de ataques. Ahí se genera una cantidad de barreras físicas y químicas. Están las células fagocíticas, que son estas que ustedes ven acá. Están las proteínas sanguíneas, que son otros complementos. Y prácticamente esta inmunidad, inicialmente, cuando estamos expuestos a los patógenos de virus y bacterias, hay una resistencia natural que se puede modificar. Primero, podemos estar expuestos a diferentes virus, bacterias y enfermedades por la edad. La diferente microbiota. La microbiota es ese gran conjunto de microorganismos que hacen parte del cuerpo humano. Y obviamente es más fácil de colonizar en niños que una persona de tercera edad. Una persona de tercera edad pues ya tiene su sistema, tiene un menor sistema inmunológico de defensa prácticamente. También hay otro factor que es el estrés. Ustedes me han venido escuchando hablar 3, 4 años atrás del tema emocional, de la mente, de todos estos procesos, cómo impactan diferentes cuerpos, órganos del cuerpo humano. El estrés genera desequilibrios hormonales que tienen efectos inflamatorios,
y también inmunosupresores. Es decir, se afecta el sistema inmunológico. La dieta, si nosotros no incluimos dentro de nuestra dieta una dieta equilibrada, libre de químicos, libre de carbohidratos con altas cargas de azúcares como los dulces, los panes con azúcar, los bizcochos, las donas, pues no son alimentos, pero no son nutrimentos, que hay una gran diferencia. Entonces, las dietas también influyen para que las características de la microbiota, que es ese gran ejército de defensa natural del cuerpo humano, se pueda ver afectado. Lo mismo las glándulas sebáceas del cuerpo humano, ante una amenaza de diferentes virus, bacterias, pues van a segregar una cantidad de ácidos grasos que van a hacer es bajar el pH y protegernos de los patógenos. En la parte de las mucosas, las superficies de las mucosas, que son las células ciliadas prácticamente, de la parte de la nariz, la faringe, por ejemplo, la tráquea, esas células son las que se llaman ciliadas porque hacen así como silos. Nos protegen, empujando virus, bacterias hacia el exterior para sacarlo a través de mocos o a través de diferentes tipos de sustancias que hacen presencia en nuestros tejidos mucosos. En la sangre también tenemos nosotros básicamente proteínas bactericidas. Son las llamadas las belicinas, que pueden destruir una membrana bacteriana. Es un efecto antibiótico natural. La misma microbiota del cuerpo humano que coloniza nuestro organismo también nos protege del establecimiento de virus y bacterias, patógenos obviamente, y compiten con éxito en la producción de sustancias tóxicas para que estas bacterias extrañas no ataquen el cuerpo. Entonces, aquí en la inmunidad innata prácticamente representa las barreras anteriores, representan las barreras anteriores, es la primera línea defensiva, es este tejido epitelial que está acá, lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? En caso que puede ser posible que un microorganismo, un patógeno, sobrepase esta primer barrera, pues entonces está este ejército acá esperándolos. A eso, y si falla, pues entonces está el otro ejército que es la inmunidad adaptativa. Creo que hasta ahora está el tema claro. Entonces, prácticamente hay una cantidad de complementos, proteínas circulantes, lectinas, citoquinas, que prácticamente van a estar defendiendo. Fagocitos tienen también unos soldados a cargo que llaman macrófagos, que también van destruyendo todo ese tipo de procesos que se van generando a raíz de las infecciones. Ya en la respuesta de la inmunidad adaptativa, estoy tratando de ser lo más claro posible para que no se me vayan ustedes a enredar. Este primer proceso se lleva en horas en el cuerpo humano. Si de pronto hay un factor que atraviese este tipo de defensa natural, pues entonces aquí este mecanismo de defensa le va a tomar algunos días defenderse o adaptarse. Entonces ahí, dentro de esta inmunidad adaptativa, hay dos procesos. Uno se llama humoral y el otro se llama celular. ¿Qué significa? Acá hay unos componentes como los anticuerpos. Estos anticuerpos son los principales dentro de la inmunidad humoral. Son producidos por las células llamadas linfocitos B. ¿Sí? Estos linfocitos B, como una respuesta de defensa, genera estos anticuerpos. Y estos anticuerpos reconocen específicamente el antígeno del virus, de la bacteria, del protozoo, del hongo, de la toxina, del invasor, como lo quieran llamar, que ataque el cuerpo. Y lo neutralizan. Así de sencillo. La inmunidad humoral, que es esta de aquí abajo, prácticamente lo componen los linfocitos B. Perdón, esta es la humoral, lo vamos para la celular. La inmunidad celular es esta, y la lleva a cabo los linfocitos T. Esta inmunidad celular es principalmente mecanismo de defensa frente a los microorganismos intracelulares como virus, bacterias, etc. Entonces, en conclusión,
para podernos infectar de cualquier tipo de microorganismos, toxinas, antígenos, como lo quieran llamar, el cuerpo humano, desde el mismo momento de la mucosa nasofaríngea, ya hay unas respuestas de defensas naturales. La misma piel, que es la que está continuamente expuesta a diferentes procesos exógenos, es el mecanismo principal de defensa frente a cualquier ingreso. Si se atraviesan esas barreras, entonces se lleva a cabo todos estos filtros, todos estos ataques. Pero resulta que es un virus muy poderoso y venció esta primera barrera, pues se inicia la segunda barrera. El segundo ejército, que es el ejército que va a demorarse un poco más de días, pero es más poderoso que el primero. Y básicamente así es como se van a neutralizar esos virus y esas bacterias que pueden hacer presencia, esas infecciones que pueden hacer presencia en nuestro cuerpo. Entonces, que el tema, ¿cuál es el tema para poder ser exitosos en este proceso? Mantener nuestro sistema inmunológico en unas condiciones óptimas de defensa, no exponiendo nuestro cuerpo a alimentos con químicos, no exponiendo nuestro cuerpo a factores de contaminación. No nos expongamos a un estrés innecesario. Esta pandemia ha generado una cantidad de caos, de miedos, de temores, de pánicos colectivos. Entonces, primero, tranquilidad, parte de tranquilidad. Tenemos un cuerpo perfecto, prácticamente, que nos va a defender de todo ese tipo de procesos infecciosos si nosotros lo cuidamos como el templo que debe ser, lo cuidamos con nutrientes, los más básicos, los esenciales, que son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas y fibras. Estamos nosotros prácticamente armando este gran ejército y generando una cantidad de energía para nuestras funciones diarias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar ya a desmenuzar el tema de los virus. Hay un gran conjunto de microorganismos llamados gérmenes. Se entienden por gérmenes virus, bacterias, protozoos, hongos o helmintos, que son los gusanos, que pueden generar diferentes tipos de infecciones. Los gérmenes, vamos a aprender cómo funcionan y qué podemos hacer para protegernos de ellos. Prácticamente gérmenes hay en todas partes. Podemos encontrar gérmenes o microbios, como los quieran llamar, en el aire, en la comida, en las plantas, en los animales, en el suelo, en el agua. Prácticamente en todas las superficies existen gérmenes. Inclusive, nuestro cuerpo humano tiene muchos más gérmenes que propias células humanas. Entonces, la gran mayoría de gérmenes no son perjudiciales. Pero el sistema inmune es el que nos protege de todo ese tipo de agentes infecciosos. Sin embargo, hay unos gérmenes que son unos increíbles adversarios porque mutan constantemente para atravesar las defensas del sistema inmunitario, como las acabamos de ver. Y así es como se conoce la forma en que actúan algunos gérmenes, aumentando las posibilidades para evitar contraer una infección. Entonces, acá tenemos estos gérmenes. En primer término, las bacterias. La bacteria es totalmente diferente al virus. Es decir, una bacteria se puede revisar con un microscopio normal. Un virus es cientos de veces, cientos y cientos de veces más pequeño que una bacteria y toca observarlos con un microscopio muy poderoso, que son los electrónicos. Entonces, las bacterias son organismos unicelulares, son visibles únicamente con microscopios. Son tan pequeñas que si nosotros alineamos miles de bacterias en un extremo a otro, puede entrar a lo ancho del extremo de una goma de borrar lápiz. Esto, acá en la puntica de un lápiz. Ahí nosotros podemos entrar a lo ancho del extremo de esa goma y verlos prácticamente. No todas las bacterias son nocivas. Hay unas bacterias que viven en nuestro cuerpo y son parte importante de nuestro cuerpo. Hacen parte de la microbiota del cuerpo humano, por ejemplo.
Ustedes han escuchado hablar de los lactobacilos. Hay un lactobacillus llamado el lactobacillus el acidophilus, por ejemplo. Es una bacteria inofensiva, reside en los intestinos, ayuda a digerir los alimentos y destruye algunos organismos que provocan enfermedades y aportan nutrientes. Pero muchas bacterias provocan enfermedades y producen toxinas. Y esas sustancias químicas poderosas son las que dañan las células. Ya vamos a ver cómo se dañan las células. Y son las que generan las enfermedades. Otras bacterias pueden invadir directamente los tejidos, dañarlos y provocar algunas infecciones, como por ejemplo tenemos todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces tenemos amigdalitis, una amigdalitis estreptocócica, por ejemplo, que es la inflamación de las amígdalas por una bacteria llamada el estreptococo, o la tuberculosis, que es un tubérculo prácticamente, o las infecciones de las vías urinarias, dada por las bacterias Escherichia coli, por prácticamente el distanciamiento que hay entre el ano y los órganos genitales. Los virus, aquí el tema del día de hoy, lo vamos a dejar para una segunda instancia especial, pero virus de pandemia hay muchísimos. Ustedes han escuchado hablar del virus del resfriado común. Ha muerto más gente de gripas comunes que COVID. El SIDA, el virus del herpes genital, el virus de la influenza, el virus del sarampión, hemos tenido el virus de la varicela. El virus de la varicela tiene un comportamiento muy particular. Le da a los niños, a los que nos ha dado varicela de niños, en las terceras edades, cuando nuestro sistema inmunológico se deprime, es cuando aparece la famosa culebrilla o el herpes zóster. Es ya el virus ya mutado, ya fortalecido, que ha dormido durante 50, 60 años dentro de las partes interiores de los nervios. Por eso es tan dolorosa la famosa culebrilla. Importante, los antibióticos no funcionan, no tienen ningún tipo de efecto en los virus. Los antibióticos se inventaron, se desarrollaron, se produjeron para el control único y exclusivo de bacterias. Entonces, para que el día de hoy ya ustedes vayan comprendiendo cómo son dos tipos de gérmenes diferentes por su composición celular, cuando tengan gripa, no permitan que sus familias vayan para que los inyecten en las farmacias porque le están inyectando ese antibiótico. Están dañando el antibiótico porque ese antibiótico genera resistencia bacteriana cuando realmente aparezca la bacteria. Entonces, las gripas son generadas por virus. Luego, no deben ser tratadas con antibióticos. Primera enseñanza de la tarde. Los hongos, prácticamente existen muchas variedades de hongos. Tenemos un hongo súper poderosísimo con una cantidad de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, fibras y ácidos y grasas vegetales, obviamente. Pero hay otro tipo de hongos que prácticamente pueden provocar enfermedades, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar de la cándida. Ustedes pueden, que es una levadura que produce enfermedades vaginales, especialmente, o una candidiasis bucal, o una infección en la boca o la garganta, o en los niños y en las personas que toman antibióticos o que tienen un sistema inmunitario alterado. Los hongos pueden ser responsables de algún tipo de enfermedades de la piel, como famoso pie de atleta, o la famosa tiña, que es otra enfermedad de la piel. Los protozoarios son estos que ustedes ven acá, se llaman protozoos. Son organismos también unicelulares. Se comportan como animales pequeños, ¿por qué? Recogen otros microbios como alimento. Muchos protozoos viven en el aparato intestinal y son inofensivos, pero otros provocan enfermedades como la malaria. La malaria no es virus ni es bacteria, es un protozoario. Como la giardia, de ahí que ustedes han escuchado hablar de la giardiasis, o la famosa infección de las heces de los gatos o de algunos animales roedores, como es la
toxoplasmosis. Eso es generado por este tipo de protozoarios, por ese conjunto de gérmenes. ¿De acuerdo? Los helmintos, hagan cuenta, gusanos. Son parásitos y ya son más grandes. La palabra helminto proviene de la palabra griega que significa gusano. Si este parásito o los huevos de este parásito ingresan al cuerpo humano, se instalan en el tracto gastrointestinal, en los pulmones, en los hígados, en la piel o en el cerebro. De ahí que la yardiasis sea el famoso rebote, o las amibas también, el rebote de amibas o yardiasis, o también los helmintos. Dentro de los helmintos tenemos nosotros las tenias, ¿cierto? Esa terrible enfermedad cuando la tenia llega al cerebro, que se llama la neurocisticicosis, por ejemplo. Difícil de tratar ese tipo de enfermedades porque tienen que emplear medicamentos que atraviesen la barrera del cerebro. Y también están las ascárides, entre otros. Entonces, como hemos hablado de virus y bacterias, y que unos son benéficos y otros son causantes de enfermedades, es bien importante que ustedes tengan claro cuál es la diferencia entre una infección y una enfermedad. Entonces, la infección con frecuencia es el primer paso. Se produce cuando las bacterias, virus o otros tipos de gérmenes causan enfermedad, ingresan al organismo y se multiplican. La enfermedad ocurre cuando se dañan las células como resultado de la infección y aparecen los famosos signos y síntomas de una afección. En respuesta a una infección, el sistema inmunitario, que ya lo acabamos de ver, esos grandes ejércitos que tenemos en el cuerpo humano, entran en acción. Ahí viene un ejército de glóbulos blancos, anticuerpos y otros mecanismos para liberar al cuerpo de lo que le esté causando la infección. Por ejemplo, ¿cómo se defiende un resfriado común? Entonces el cuerpo reacciona con fiebre, tos y estornudos. Esas son propias respuestas del sistema inmunológico. ¿Qué pasa con los procesos de estornudos o el asma? Es una respuesta del sistema inmunitario por una acción generada por la histamina. Entonces, por eso se utilizan antihistamínicos. ¿Cómo ya vamos cuadrando conceptos? Entonces, básicamente, para poder prevenir contra los gérmenes y las infecciones, pues la mejor forma es mantenernos sanos. ¿Y cómo nos vamos a mantener sanos? Ingiriendo diariamente los 5 componentes básicos que requiere el cuerpo humano y requiere el sistema inmunológico para estar fortalecido. Vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y fibras. Y las grasas, obviamente. Las grasas vegetales. ¿De acuerdo? Por eso es que envían omegas para diferentes tipos de procesos cardiovasculares. Pero hay algunas verduras, algunas frutas, algunas hortalizas que contienen esas grasas naturales. Entonces, sencillamente, para eso vamos a ver ya algunas recomendaciones de la OMS más adelante, este tema de prevenciones. Aquí básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ya está marcada la diferencia entre virus y bacterias. Los virus son más pequeños que las bacterias, tienen la capacidad de mutarse y de contagiar. Y las enfermedades causadas por estos dos tipos de gérmenes que llaman virus y bacterias se tratan de maneras diferentes. Las bacterias se tratan con antibióticos, los virus con retrovirales, pero llaman retrovirales para el virus del SIDA, por ejemplo. Un concepto así como muy generalizado de lo que son las bacterias. Como acabamos de mencionar, mecanismos son organismos unicelulares que obtienen los nutrientes del ambiente donde ingresan, ¿cierto? Se pueden causar bacterias por caries, por las infecciones del tracto urinario, infecciones de los oídos, la faringitis estreptocócica, que acabamos de verla, o infecciones también de otro tipo, de piel inclusive. Las bacterias
habíamos mencionado que algunas son beneficiosas, no todas producen enfermedades. Acá hay un ejemplo que ustedes han escuchado hablar de mucho en muchas ocasiones, la flora bacteriana. Esa flora bacteriana, este concepto ha venido siendo usado por la medicina hace muchos años, lo cual no es correcto, porque cuando se habla de flora, se hace referencia a vegetales. Y básicamente estos organismos beneficiosos para el cuerpo humano no son vegetales, son células, son organismos vivos. Entonces, aquí lo que hay que hablar es de microbiota, no flora bacteriana. Y prácticamente contribuyen, pongamos, esta microbiota gastrointestinal contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo, procesan y obtienen nutrientes, impiden el ingreso de otras bacterias, aplacándolas y permitiendo que estas bacterias no permitan el ingreso de los nutrientes al cuerpo humano. Bueno, para las bacterias, aquí les traigo algunos ejemplos de qué tipo de antibióticos se pueden utilizar. Ustedes han escuchado hablar de la ampicilina, que dice que para bacterias gram positivas o gram negativas. ¿Qué significa gram positivo y gram negativo? Es que hay diferentes tipos de bacterias de un señor que se llamó Gram, que pudo evidenciar que colocándole un colorante a unas bacterias se volvían azules, entonces a veces les colocaban gram positivas, y cuando le colocaba ese mismo colorante a otro tipo de bacterias y no tomaba ninguna coloración, esas son las gram positivas, las gram negativas. Entonces ahí básicamente se marca la diferencia de gram. Y para eso pues hay diferentes antibióticos. Hay unos antibióticos especializados para bacterias gram positivas y otros para gram negativas y otros de amplio espectro que sirven para los dos. Está la bacitracina, las cefalosporinas, que son ya antibióticos de no muy antigua generación. La penicilina, que fue el primer antibiótico desarrollado por allá por un señor Fleming en Inglaterra en el año de 1902, si no estoy mal, si mal no recuerdo. El cloranfenicol, la tetraciclina, la streptomicina y la eritromicina prácticamente son antibióticos y única y exclusivamente sirven para acabar bacterias. Para los virus no sirven, ¿de acuerdo? Hay algunas bacterias que a su vez se subdividen en otro tipo de, otra subdivisión de las bacterias. Entonces tenemos unas bacterias llamadas cocos por su estructura prácticamente. Esto llaman esporas también por su estructura. Otras llaman bacilos, otras llaman vibrios. Esto llaman estreptococos porque son una reunión de muchos cocos. Se llaman espirilos, espiroquetas, estreptococos, que básicamente aquí están algunas bacterias muy conocidas en infecciones muy comunes, básicamente. Algunos datos que para tener en cuenta. Son tips. Primero, 1 centímetro cuadrado de piel contiene aproximadamente 1 millón de bacterias. Segundo, un estornudo puede contener más de 200.000 microorganismos diferentes, gérmenes. Tercero, la reproducción de la bacteria Escherichia coli o la E. coli toma 20 minutos y su tasa de crecimiento es logarítmica, es decir, una infección por Escherichia coli gastrointestinal se puede generar grave en pocas horas. Cuarto, las bacterias pueden vivir en condiciones extremas. Se ha podido evidenciar por allá en los polos bacterias de miles de años vivas, ¿sí? En icebergs, en géiseres. Algo mucho más que ustedes han escuchado, la bacteria que hace parte que hace presencia en el estómago, el Helicobacter pylori, resistente al ácido clorhídrico. Imagínense ustedes que el ácido clorhídrico, si yo me llego a colocar una gota de ácido clorhídrico en la mano, existe la posibilidad de que me queme y me atraviese. Entonces, para que tengan en cuenta, hay bacterias tan poderosas y resistentes que inclusive sobreviven a la lava de los volcanes. La temperatura no es un reto para las bacterias. Muchas de ellas pueden sobrevivir a la congelación o al hervor a 120 grados centígrados inclusive.
Entonces son algunos tipsitos para marcar ya definitivamente la diferencia entre bacterias y virus. Ahora el tema que nos compete el día de hoy es este señor, los virus. Ese es un GIF del enterovirus, del coronavirus, perdón. Entonces, básicamente, los virus son pequeños pedazos, vamos a hablarlo así muy coloquialmente, de ARN. ¿Qué es el ARN? Es el ácido ribonucleico, o de ADN, o lo uno o lo otro. Y el ácido ADN es el ácido desoxirribonucleico. Muchos de estos virus están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteína que se llama cápside. O sea, el entorno de esta bacteria es una proteína. La llaman cápside los investigadores. ¿Qué es la cápside? Es la proteína que rodea ese material viral y protege prácticamente esos materiales genéticos del virus. Y puede estar hecha como una membrana celular prácticamente. Otros virus son protegidos por un material genético con una envoltura o una célula a la que infectan, y otros pueden estar ya con una membrana celular propiamente dicha. Entonces los virus a través del tiempo se han podido reproducir, han evolucionado y se reproducen dentro de las células que van infectando, para el caso del ser humano y lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus. Ya que por sí solos ellos no son capaces de hacerlo porque carecen de una maquinaria molecular necesaria para esta reproducción. Entonces ahí hay tres problemas para los virus. Un virus debe resolver, para poder hacer más copias, debe resolver tres hechos. Primero, cómo reproducirse dentro de la célula que infecta. Segundo, cómo esparcirse dentro del hospedero, que es el ser humano. O tercero, cómo evitar ser eliminado por el sistema inmunológico del hospedero. Entonces, de manera general, los virus de ADN o el ácido desoxirribonucleico utilizan diferentes partes de información del cuerpo humano, como también parte de la maquinaria celular de este mismo cuerpo. Entonces, el problema de la estrategia es que la mayor parte de las células maduras del cuerpo humano no están replicándose activamente. Entonces ahí es cuando se encuentran reposando para ahorrar energía. Entonces los virus de ADN necesitan encontrar una manera, un motor para poderse pasarse de una célula a otra en las células del cuerpo humano. Y una vez que consiga esos aditamentos en aquellas partes celulares que no están activas, cuando el virus entra, así es que los virus hacen una reproducción secuestrando la fábrica de la célula para producir la infección y poderse replicar. Ya les preparé un video para que ustedes puedan entender precisamente este tipo de proceso. Bueno, muy bien. Una vez que los virus logran pasar las barreras físicas impuestas por la piel, por la mucosa, se enfrentan al sistema inmunológico. Entonces, si pasan la primera barrera, se van a encontrar con el primer sistema inmunológico que se llama el natural, el innato. Y si pasan eso, pues se encuentran con el segundo que se llama el adaptativo. Entonces, se llama innato porque es el sistema que todos los animales tenemos prácticamente. Y lo constituyen, como ustedes pudieron dar cuenta, los fagocitos, que son las células blancas, los macrófagos, que son las patrullas de los tejidos del cuerpo humano que van limpiando basura, van comiendo, se llaman macrófagos, van fagocitando restos celulares invasores. El sistema complementario que vimos acá ya anteriormente, acá este sistema complementario que ustedes ven acá, ¿sí? Está conformado por 20 proteínas producidas en el hígado y se encuentran altas concentraciones en la sangre y en los tejidos. Y trabajan en conjunto para poder destruir a esos invasores. Entonces, dan la señal de alarma a otros miembros del sistema inmunológico. Y ese sistema innato es el sistema antiguo del ser humano. Inclusive,
prácticamente los erizos que evolucionaron hace 700 millones de años aún tienen ese sistema innato, para que tengan ustedes un poco de idea. ¿Por qué se ha hablado de del interferón en este momento de pandemia? Entonces, ahí es porque los interferones, el sistema es el sistema de alerta del sistema inmunitario. Son unas proteínas que las producen las células y que van pegadas a unos receptores que se llaman llaves de la membrana celular y sirven para alertar a la célula de que pronto va a ser atacada por un virus. Mire qué potencia e inteligencia tiene el sistema inmunológico. Abre esa llave, el receptor, el interferón, y va y avisa, ojo, que se vino un virus así, así, asado. Entonces, el sistema inmunológico prácticamente lo que hace es prepararse para la llegada gracias al aviso del interferón. Entonces, ahí básicamente esas señales a nivel molecular les indican cómo matar a la bacteria que está infectada. ¿Cómo mátame porque me infecta? Entonces, es el que avisa y indica cómo matarlo. Replica la información y dice, se viene un virus así, así, asado, ataquémoslo por acá. Y prácticamente, como no hay estudios que evidencien en este momento cómo es que funcionan los virus, del enterovirus, del coronavirus, perdón, pero sí hay estudios que nos avisan cómo actúan en otros tipos de virus, como por ejemplo tenemos, aquí les traigo, los tengo más adelante, como por ejemplo el virus del SIDA, el enterovirus, el virus de la gripe, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Entonces, como hay otras armas allá ya preparadas en el sistema inmunológico, que son los anticuerpos, y estamos allá también guardando las células asesinas, también conocidas por CTL, en las siglas Natural Killer. Entonces los anticuerpos los producen unas células especiales conocidas como la célula B, los linfocitos B, y poseen diversas y enormes etiquetas sobre la superficie de la membrana celular de ellas. Y estas son las que reconocen prácticamente la molécula orgánica para poder existir, y también es la que reconoce los patógenos. Cuando las células B encuentran un patógeno, un virus, se produce una reacción en cadena generando muchas células B. Entonces se hace una replicación inmediata para atacar estas etiquetas de anticuerpos y acabar con el invasor. O sea, es un sistema maravilloso prácticamente. Yo creo que con esta explicación usted ya les quedó claro. ¿Qué he podido encontrar yo en este momento sobre coronavirus? Prácticamente. Si ustedes revisan la página de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente el nombre de la enfermedad del coronavirus es el COVID-19. Es decir, el virus se llama coronavirus y la enfermedad se llama COVID-19. Acuérdense que una cosa es la infección, otra cosa es la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Entonces, hay algunas medidas de protección para esto. Básicamente, cuando nos referimos a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, los nombres de la enfermedad por coronavirus se anuncian con diferentes nombres del virus responsable de COVID. Es decir, ese era el famoso nuevo coronavirus del 2019, y la enfermedad que causa es la enfermedad por coronavirus. Y el virus se llama coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo. Eso es importante. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Por qué tiene diferentes nombres, distintos virus y la enfermedad? Los virus tienen a menudo nombres distintos de enfermedades que causan, como por ejemplo, lo hablamos anteriormente, el VIH, que es el que causa el SIDA. Ocurre a menudo que la gente conoce el nombre de la enfermedad, pero no es del virus. Entonces, se habla de SIDA, pero no sabe quién lo produce. En este caso es el VIH. A la hora de poner un nombre al virus y a las enfermedades, existen diferentes procesos y finalidades. Los nombres de los virus se basan en estructuras genéticas, ya que la finalidad que se persigue es facilitar el desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas, medicamentos, etc. Recuerden que los medicamentos de los virus son los retrovirus, no los antibióticos. Los encargados de realizar este tipo de trabajo son los virólogos.
y la comunidad científica en general. Entonces, los nombres de las enfermedades tienen por objeto facilitar el debate sobre la prevención, propagación, la transmisibilidad inclusive, la gravedad y el tratamiento de las enfermedades. El pasado 11 de febrero de este año, prácticamente la OMS anunció que el nombre de esta nueva enfermedad sería COVID-19, de acuerdo con las directrices elaboradas por la OMS de Sanidad Animal y la OMS, la FAO, que es el Ministerio de Agricultura. Entonces, básicamente, ¿qué nombre utiliza la OMS para referirse al virus? Algo bien importante y un poquitico de historia para que ustedes recuerden. Desde el punto de vista de la comunicación de riesgos de la OMS, utilizar el nombre de SARS, la SRAS, puede tener consecuencias no deseadas en el sentido de que genera temor innecesario en algunas poblaciones, especialmente en Asia. Entonces, que fue la región donde mayor brote de SARS hubo en el año 2003. Por esa razón, la OMS, cuando se refiere al virus, como el virus responsable de COVID-19, que es la enfermedad, o el virus de la COVID-19, en las comunicaciones, ninguna de estas designaciones, digámoslo así, pretende que sustituyan el nombre de SARS por otro nombre. ¿Cuáles son las medidas de protección que tenemos que tener nosotros? Ustedes ven acá unos títulos, cómo y cuándo usar la mascarilla, consejos para la población acerca del COVID. Es sencillo. Primero, no entre en pánico, en el pánico colectivo. No haga parte del pánico colectivo. No revisen por ahí unos WhatsApp que revisan estadísticas diariamente, que en Bucaramanga van 90, van 100, van 150, o sea, no, porque prácticamente ese tema lo que hace es alterar su sistema inmunológico y eso es uno de los principales factores que tenemos que proteger. Sencillamente lávese las manos frecuentemente, desinféctese las manos, ¿cierto? Con cierta frecuencia, porque ya más adelante nosotros vamos a tener enfermedades de la piel porque estamos alterando con el alcohol el pH en nuestras manos y ya más adelante se van a ver dermatitis atópica y otro tipo de enfermedades después de esta pandemia. Adopte las medidas de higiene respiratoria. ¿A qué se refiere? Cuando vaya a toser o a estornudar, cúbrase la boca, la nariz con el codo flexionado. Mantenga el distanciamiento social, 1 metro o 3 pies. Porque las personas que estornudan, que tosan o que tengan fiebre, prácticamente son las que están infectadas posiblemente y esta es la distancia de la velocidad de ese estornudo. Evite tocarse las mucosas como los ojos, la nariz y la boca. Y prácticamente si tiene síntomas que ameriten ir al médico, que usted ya conoce como tos, fiebre o dificultad a respirar, pues entonces lo amerita para que tenga su asistencia médica. Algunas preguntas que se han hecho es el uso, pongamos, de guantes de goma en público. No es recomendable. Lávese las manos con frecuencia, proporcione protección frente a cualquier tipo de contagio y no más. Usar guantes todo el día es un foco de contaminación de gérmenes. Entonces, no se exponga innecesariamente. No utilice el tapabocas cuando haga ejercicio, porque es que esta mascarilla con el sudor se humedece y eso va a generar una dificultad para que usted pueda respirar. ¿Pueden los zapatos en un momento dado propagar el virus del COVID? La probabilidad es muy baja, es muy mínima, pero tome medidas de precaución si usted en su hogar tiene niños, bebés o niños que jueguen en el piso o que gateen. Entonces ya creo que ha quedado muy claro el tema del virus. Ustedes saben que más del 80% de las personas con coronavirus se recuperan, es un porcentaje muy alto. No existe medicamento autorizado en este momento para tratar o prevenir el COVID. Es decir, no llene la botica de su casa innecesariamente con toda esa publicidad masiva que sale, que llénese de aspirinetas, que llénese de una cantidad de medicamentos sugeridos. No se automedique. Sencillamente, tome las
las debidas prevenciones y refuerce su sistema inmunológico. Nútrase muy bien. Para nutrirse, pues básicamente le presento Ganoderma Lucium con 200 fitonutrientes, 150 antioxidantes, un producto con una cantidad de componentes como polisacáridos, triterpenoides, ergosteroles, interferón, ya sabe qué es el interferón el día de hoy, antioxidantes, aminoácidos, sales minerales, vitaminas, RNA, carbohidratos, germanio orgánico, fibra dietaria, etcétera. Entonces, básicamente, aquí lo que queremos es demostrar cómo, esto es un estudio realizado en el año, aquí lo tengo, bueno, el año se me perdió, un estudio reciente prácticamente, y este estudio básicamente habla de las actividades en el cuerpo humano cuando consumimos el hongo de Ganoderma lucium. Primera actividad que hay en la parte superior, inmunomodulador. Entonces, todas estas células del sistema inmunológico, fagocitos, macrófagos, linfocitos, glóbulos blancos, todo lo que ustedes ven, van a estar siempre activos y pendientes de cualquier amenaza que pueda ingresar al cuerpo. Entonces, este producto es inmunomodulador porque reactiva la acción de las células del sistema inmunológico. Es antiinflamatorio. Todas las enfermedades son inflamatorias. Neuroprotector, antitumoral, apoptósico, es decir, que induce a la muerte programada de las células cancerígenas, antihistamínico, antioxidante, antiproliferativo para el caso no solamente del cáncer, sino evita la proliferación viral. En conjunto, los nutrientes básicos para que usted tenga un sistema inmunológico bien adaptado, reforzado, activado, son 5 nutrientes. Y aquí están: carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibras y grasas. Entonces, el Ganoderma lucium cumple absolutamente con todos los requerimientos para que su sistema inmunológico esté en óptimas condiciones. No todos los hongos tampoco sirven para este tipo de patologías. Acá vemos una cantidad de enfermedades y de indicaciones que son cubiertas en excelencia por Ganoderma lucium seguido del hongo de Cordyceps sinensis. Hay un hongo que me ha llamado la atención hace varios años que es el shiitake, pero no alcanza más o menos al 60% de las coberturas que tiene el Ganoderma lucium. Aquí están los estudios. Descubrimiento de los triterpenoides de Ganoderma lucium como inhibidor potencial contra la proteasa. ¿Se acuerdan que yo les comenté que todos los virus tienen una membrana exterior de una proteína grasosa que se llama proteasa? Eso es lo que hace el mecanismo de acción del sistema inmunológico a través de los virus, como el virus del dengue. De la misma manera, también ataca la proteasa en el virus enterovirus, que es prácticamente es una enfermedad que genera complicaciones neurológicas fatales en niños. De la misma manera, las sustancias contra el virus del SIDA. Entonces, prácticamente lo que rompe es la estructura que protege el material genético del virus y evita que el virus se vaya a proliferar dentro del sistema, dentro del cuerpo humano, que vaya a dañar otras células. Ahí están los estudios prácticamente. Obviamente, a estas alturas no hay ningún tipo de evidencia ni estudios hechos con coronavirus, pero para eso me tomé todo este tiempo para hablar de la estructura de los virus para que ustedes comprendan la lectura de estos estudios cuando lo vayan a hacer el día de hoy. Si van a revisar PubMed, en este momento ya hay absolutamente, esto es de hace una hora, hay 1822 resultados hechos con Ganoderma lucium. Adicionalmente, Cochrane es otra de las revistas muy importantes en donde se evidencia también el control del virus del papiloma humano, virus que está prácticamente amenazando esta generación de jóvenes, muchachitos de 18 o 20 años hoy por hoy, invadidos, contaminados, contagiados por el virus de papiloma humano.
existe la evidencia a través de ensayos clínicos de la eficacia del Ganoderma lucium en el control de este virus. Aquí encontré un estudio de los polisacáridos en el proceso de inmunomodulación y posibles actividades antitumorales. Para eso les expliqué el sistema inmunológico. Prácticamente este estudio evidencia cómo los triterpenoides, los polisacáridos, los nucleócidos, los alcaloides de Ganoderma lucium tienen efectos inmunomoduladores. Adicionalmente citotóxicos, es decir, que acaban con otro tipo de células que no hacen parte del cuerpo humano. También habla este estudio, lo estuve leyendo esta mañana, en que el sistema inmune, incluido por los linfocitos B, por los linfocitos T, por las células dendríticas, los macrófagos y las células natural killer, prácticamente se relacionan con el sistema inmunológico, son reactivados estas células para evitar así el posible crecimiento o proliferación viral. Entonces, prácticamente lo que tenemos en nuestras manos es un excelente mecanismo de defensa contra cualquier tipo de amenaza que podamos nosotros tener en un momento dado. Este estudio habla de los mecanismos celulares y moleculares de la inmunomodulación por Ganoderma, está en inglés, pero les comento el resumen por aquí. Los efectos, aquí, inmunomoduladores de Ganoderma lucium, los polisacáridos eran extensos, incluida la promoción de función de las células presentadoras de antígenos, el sistema de fitocitos monoclonales y la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Por eso le expliqué que en el segundo sistema, el sistema inmunológico, que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular, que es la acción de los linfocitos ante cualquier amenaza una vez hayan atravesado este primer ejército de soldados. Otro estudio habla de los compuestos bioactivos naturales de hongos como candidatos potenciales para inhibidores de la proteasa e emuladores para solicitar coronavirus. Ya están revisando el tema y entre eso está Ganoderma lucium. Por eso les expuse anteriormente el resultado de los estudios anteriores para inhibir la proteasa, que es la que permite la proliferación de estos virus en el cuerpo humano. Este es el resumen. La inhibición de la proteasa viral es un objetivo importante en el descubrimiento y desarrollo de fármacos antivirales. Entonces, acá nos devolvemos nuevamente. ¿Qué es lo que hacen los estudios? Efecto antiviral de los de Ganoderma. Los resultados mostraron que los compuestos muestran importantes actividades como citotoxicidad, evaluadas en el ensayo de la proliferación del bromuro, bueno, en el SIDA, en el dengue, descubrimiento de triterpenoides como inhibidor potencial contra la proteasa, investigación, compuestos bioactivos naturales de hongos potenciales para inhibir la proteasa e inmunomoduladores, adicionalmente, para el coronavirus. Entonces, básicamente, tenemos lo que tenemos en nuestras manos, es una cantidad de sustancias, moléculas básicas, esenciales, no solamente para nuestro sistema inmunológico, sino para la regulación y regeneración de la actividad de todos nuestros cuerpos humanos. Aquí les preparé este pequeño video que sé que con lo que acabamos de hablar van a comprender perfectamente el contenido. Son 2 minuticos.
Excelente. Entonces, eso que vieron ustedes, ¿a qué se adhiere este virus? Se adhiere prácticamente a una proteína llamada enzima convertidora de angiotensina 2. Esto es uno de los estudios que encontré con Cordyceps sinensis, cómo las adenosinas de Cordyceps sinensis inhiben la acción de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces aquí básicamente nosotros tenemos un principio, es un principio, no me quiero meter en terrenos pantanosos porque no soy médico ni virólogo, mucho menos, pero básicamente por lógica se saca el tema. Tener en cuenta que la acción de los antioxidantes es importantísima para poder también mantener el control de cualquier tipo de invasiones. Entonces, aquí está el índice ORAC, que es el que mide la potencia de antioxidación de las células, de 30.000 horas por cada 100 gramos de tejido vegetal de Ganoderma lucium frente a otros alimentos muy reconocidos. Tener en cuenta también que todo lo que tú metas a la boca, como te nutras, ese proceso va a iniciar un proceso de nutrientes dentro de la célula. Estos son las mitocondrias que van a llegar aquí a una fabriquita que se llama la fábrica de adenosín-trifosfato cíclico y es la que va a generar prácticamente en abundancia la energía de la oxigenación. ¿Para qué se necesita energía? Para hablar, caminar, para reír, para dormir, para respirar, para comer, para hacer digestión, para todo se necesita prácticamente. ¿Y cuáles son esos nutrientes y oxígeno? El oxígeno se lo va a entregar básicamente algunos nutrientes a través de la hemoglobina, puede ser el germanio orgánico. Son 5 nutrientes básicos: vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas y obviamente las fibras. ¿Y qué componente que usted conozca contiene todo eso? Ganoderma lucium, lo acabamos de exponer básicamente. Para evitar el estrés oxidativo, aquí está el ejemplo. Un tomate sano expuesto a estrés oxidativo básicamente va a generar la muerte del tomate. Lo mismo la célula. Si usted permite que su célula no tenga antioxidantes y que sea atacada por diferentes respuestas que generan radicales libres, pues obviamente este es el resultado del estrés oxidativo. Ahí está la explicación, cómo los antioxidantes también protegen a la célula de esta pérdida de átomos sanos. Para eso los invito a que consuman productos ricos en pH alcalino, como Ganoderma lucium con todos sus componentes, frutas, verduras, frutos secos, hortalizas, etc. Y recordarles que los productores de pH ácido son algunos lácteos, las carnes industrializadas o el alcohol. Bueno, familia, ya me iba quedando sin voz. Esto es todo por el día de hoy. Me excusan el tiempo. Creo que la información les quedó muy clara. Cero terror con el coronavirus. Sencillamente tomemos las medidas de precaución. No nos dejemos contaminar por el pánico colectivo. Evite leer tantos mensajes de ese tipo. Y básicamente, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto. Tenemos 2 minuticos. Entonces, para el espacio de preguntas, pues no sé cuántas preguntas vayamos a responder, mi socio. Que de pronto, si lo hacemos de manera ordenada, que alguien levante la mano si quiere hacer alguna pregunta. O escribiendo en el chat si tiene alguna pregunta que podamos resolver. Que sean referente al COVID.
Mi socio, tenemos acá una pregunta. eh, eh, ¿Cómo se atacan los radicales libres y su origen? Pero eso creo que ya quedó claro con la explicación que usted nos dio anteriormente. Eh, Mi socio tiene el micrófono silenciado. Ya, ahora sí. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Es una pregunta, ¿no? Y es una pregunta muy importante porque eso es básicamente uno de los mecanismos más importantes de acción de nuestro producto. ¿Cómo se van a neutralizar la reacción de radicales libres en una célula? Entonces, recuerden que son generadores de radicales libres primero. Si usted es consumidor de alimentos con altas cargas de químicos, si usted no tiene una dieta regulada, obviamente, una dieta óptima para darle todos los nutrientes que se requieren para las funciones básicas de las células y de los órganos, si usted está sometido a diferentes tipos de procesos que le generan estrés continuo, si usted está expuesto a contaminaciones ambientales, todo ese tipo de procesos dañan las células. Los radicales libres prácticamente son pérdidas de electrones moleculares de las células, por eso les mostré primero que era primero era el electrón, después vienen la molécula, después vienen las células, ¿cierto? Entonces la molécula está conformada por millones de electrones. Si se pierden estos electrones, es cuando empieza el daño celular. Lo que puede recuperar la reacción de los radicales libres es la ingesta de productos ricos en antioxidantes. Entonces, si usted consume en cantidades antioxidantes, ahí está el ejemplo, si consume ajo, el ajo tiene antioxidantes, pero tiene que consumir 100 gramos para poder contener usted 500 ORAX, que es la capacidad de antioxidación, perdón, de un tejido vegetal. No es lo mismo consumir 500 ORAX en potencial de antioxidación que 30.000 ORAX que ofrece Ganoderma lucium. Sí, claro, si usted consume nonis de la India, tiene 5.000 ORAX, o si consume granada, que tiene 900 ORAX, pues básicamente si consume diferentes tipos de frutas, verduras, frutos secos y diferentes nutrimentos que sean ricos en antioxidantes como las vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina E, no hay sino 13 vitaminas prácticamente que tienen esta acción de antioxidantes y algunos minerales como el zinc, selenio, magnesio, manganeso, que los contiene Ganoderma, pues tiene que buscarlos en diferentes alimentos, pero dadas las condiciones ambientales, dada nuestra geoposición, pongamos, yo sé que consumir salmón es muy saludable, pero el salmón se da en Alaska, yo vivo en Bucaramanga y por acá ahí pasas un río que se llama el Río Orio, está muy contaminado, entonces no vamos a conseguir salmón natural, se consigue salmón enlatado. Entonces voy a darle a mi cuerpo un alimento que contiene entre una carga de 80 a 120 químicos que están haciendo la acción de evitar que el salmón se dañe en esa lata, ¿cierto? Que son los preservantes, los conservantes, los estabilizantes y una cantidad de químicos para que no se dañe el salmón en el tiempo. Entonces, estoy haciendo un daño prácticamente a mi cuerpo con la conciencia de hacer un bien. Entonces, básicamente, consuma muchas frutas diariamente, mínimo 5 frutas, muchas verduras, muchas hortalizas, muchos cereales, 3, 4 cereales al día, 8 más o menos a la semana, prácticamente, para tener una fuente rica en antioxidantes, para evitarle ese mercado tan costosísimo, porque si somos generadores en una sociedad con el poder adquisitivo tan bajo y con esos productos orgánicos tan altos, pues consumamos 3, 4 tazas de café diariamente y ahí están todos los antioxidantes que requiero para poder bloquear yo la reacción de los radicales libres. Me excusan que me haya extendido en la respuesta. Mi socio, tenemos varias personas nos preguntan, tanto acá como el envío que tenemos en YouTube,
que cómo sería la medicación de un paciente o de una persona que haya contraído COVID-19, ¿sí? Y cómo seguirla tratando en el caso de que llegase a una etapa grave, ¿sí? Cuando ya ha transcurrido mucho tiempo el virus en el cuerpo y ya empiezan a presentarse síntomas de neumonía, cuáles serían como las cantidades recomendadas de Ganoderma, cuáles serían los productos más recomendados para que las personas empiecen a consumirlo. El nuevo coronavirus, o el llamado 2019 nCoV, puede infectar diferentes, perdón, prendo la luz. Puede infectar a cualquier persona de cualquier edad, pero sí se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades como asma, diabetes, cardiopatías, cánceres, tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen las medidas para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos, una higiene respiratoria y todas las medidas que acabamos de hablar. Las personas que tengan comprometido el sistema inmunológico en enfermedades crónicas como la que acabamos de mencionar, la diabetes, el cáncer, el lupus, este tipo de o cardiopatías, pues básicamente, como no tienen un sistema inmunológico adaptado ni preparado para recibir el virus, son las que mayor se afectan. Por eso la explicación del sistema inmunológico, del mecanismo de acción del virus, etcétera. En las recomendaciones, prácticamente, alíñese a las recomendaciones de su médico, de su seguridad social, pero ayúdese con un producto como el Ganoderma Lution para optimizar estos procesos. Aquí no hay dosificaciones, prácticamente. Si no lo está consumiendo y ya está institucionalizada la enfermedad, pues inicia un proceso de consumo inmediato y a mayor consumo, pues mayor probabilidades hay de reforzamiento del sistema inmunológico y de regulación de todos sus sistemas en general. Recuerden que esto es un producto adaptógeno que lo que hace es armonizar absolutamente todos los sistemas, ¿de acuerdo? En una charla que estuvimos escuchando el mes pasado con el diamante Julián Fernández, que es un médico internista, nefrólogo de Cali, comentó que personas infectadas con COVID, algunos colegas suyos de Nueva York, sugirieron el consumo de Ganoderma Lution en estos pacientes y estos pacientes mostraron mejoría en una semana. ¿Sí? Pero alineados al sistema de seguridad. ¿De acuerdo? La idea es que cuando el COVID básicamente lo que genera es una reacción en cadena inflamatoria y unos tumorcitos, digámoslo así, que son los que invaden los pulmones y por eso es que se ven estos procesos de ahogamiento respiratorio. Entonces, así es cortamente. Lo que hace este producto, gracias a la presencia de enocinas, es ese bloqueo, el bloqueo de angiotensina, la enzima convertida en angiotensina 2, prácticamente las adenosinas de Ganoderma Lution lo que hacen es evitar la formación de estos microtumores, prácticamente. Pero entonces tenemos que ayudarnos con todos los protocolos que tengan en cada país y en cada institución pública. Listo. Perfecto, mi socio, muchísimas gracias por el espacio, se nos acabó el tiempo. A todos los que participaron en el espacio, muchísimas gracias por darse la oportunidad de escuchar esta información de mano de nuestro socio Juvenal. Creo que para todos fue muy claro la información que nos dio, los cuidados que tenemos que tener, evitar el consumo obviamente de antibióticos, pues no va a generar ninguna mejoría, y obviamente el consumo en grandes cantidades de Ganoderma Lution para fortalecer nuestro sistema inmunológico y empezar a mejorar nuestro estado de salud. Mi socio, nuevamente muchísimas gracias por regalarnos este espacio tan impresionante. A todos ustedes que tengan un excelente fin de semana, muchas bendiciones, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, mis socios. Un fuerte abrazo para todos. Que estén muy bien.